Voces desautorizadas. Voces desautorizadas. Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Les pido a todos los argentinos, piensen como piensen, tengan memoria, porque la memoria nos va a salvaguardar de futuros dolores de cabeza y va a permitir que sigamos creciendo con memoria, con verdad, con justicia, con igualdad, con inclusión. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Gleiberman. Mi nombre es Anabel Villar. Esto es Voces Desautorizadas y en esta ocasión vamos a estar repasando un poco la presidencia de Néstor Kirchner, mencionando algunos de los hitos más importantes, haciendo una especie de homenaje desde este humilde lugar, aunque como sabemos, bueno, hay muchísimos homenajes que hablan de su obra, que hablan de su vida. La idea nuestra es tal vez, si bien mencionar, como decía recién, algunos hitos importantes, pasar a contar algunas anécdotas de personas comunes, de vecinos, de vecinas, que tengan alguna anécdota o qué es lo que sintieron al momento de la asunción de Néstor, o al momento en que partió definitivamente, allá el 27 de octubre de 2010. Y bueno, principalmente, como decía recién, rendirle este homenaje. Sí, partimos de este recuerdo, de esta fecha que nos moviliza mucho hace ya 10 años. Y queríamos recordarlo, pero muchas veces, como comentaba mi compañero, suelen ser los homenajes de personas que lo conocieron, que estuvieron con él o que lo frecuentaron. Hace poquito más que salió un libro, por ejemplo, con varios relatos de personas cercanas a él. Nosotros lo que queremos hacer es justamente cómo una persona que no lo conoció y que no lo va a conocer claramente puede llegar a conmoverse con un presidente, con un político, algo que nos parecía tan lejano a muchos y a muchas. En nuestro caso éramos niños y niñas, pero a nuestros padres quizás les parecía increíble poder conmoverse de esa manera con un político. Sí, bueno, en algunos de los testimonios aparece algo de eso, de los que vamos a estar escuchando en este homenaje. Así que, bueno, vos contame, ya aprovechamos y nos vamos metiendo un poco directamente en lo que fue su presidencia. ¿Qué es lo que más recordás? Sienta bien, nosotros, vos y yo, éramos chicos, chicas, teníamos en el momento de asunción 8 años. 8 años, casi que recién cumplidos. Yo lo que recuerdo de Néstor, obviamente están las cosas que uno recuerda mediadas por justamente los medios, ¿no? Que lo ves en retrospectiva, nos criamos ya casi que con internet, con televisión, entonces podemos ver lo que hizo. Pero lo que yo recuerdo como si estuviera en ese momento es mi dificultad para poder pronunciar Kirchner. Recuerdo estar mirando la televisión, no sé si el día de su asunción o el día que ganó las elecciones, y leer y tratar de que me salga de corrido el nombre del nuevo presidente, porque para mí era súper importante saber el nombre del presidente, y me acuerdo que decía Kirchner. Hacía como esa pausita, no me salía bien, y recuerdo ir caminando por el parque de Lomas, yo soy de Lomas de Zamora, y el día que asumió el 25 de mayo íbamos a un asado y yo iba diciendo Kirchner, me parecía casi como un desafío que me salga el nombre, el apellido del presidente. ¿Vos qué te acordás? Bueno, yo tengo mucho el recuerdo del día de la votación, del día de las elecciones, porque era el día de cumpleaños de mi mamá, de mi vieja, el 27 de abril de 2003. Recuerdo, en casa se hablaba claramente, venimos de una familia politizada, en la que siempre se hablaron de estas cuestiones. Y yo recuerdo el argumento de mi madre en ese momento. Pensá que yo tenía 8 años, mi vieja tendría
25 años como mucho en ese momento, y su argumento para votar a Néstor era que era el único que le podía hacer frente a Menem, decía. Es el único que le puede llegar a hacer frente a Menem ante, bueno, el escenario electoral, los candidatos que se postulaban, veníamos de una crisis la más importante en la historia de la Argentina, así que bueno, sí, eso es lo que más recuerdo. Tengo muy grabado el día de la votación y el argumento de mi vieja de por qué había que votar a Néstor en las elecciones del 2003. ¿Y recordás algún hecho así que te haya conmovido de Néstor? Yo puntualmente no me acuerdo de muchos, me acuerdo de algunos acontecimientos así un poco a la pasada, pero sí tengo muy presente que mi papá trabajaba en una industria y que la fábrica había sido recuperada por los trabajadores después de haber sido fundida en los 90 y de repente empezó a crecer y a vender un montón de cosas, y me acuerdo de ver las cosas que se producían en la fábrica de mi papá en los bazares, en muchos comercios, y para mí eso era: esto se fabrica donde trabaja mi viejo, en un lugar que visitábamos con mi hermano. Entonces eso me parecía como toda una novedad, digamos, algo súper importante, y se estaba dando en el gobierno de Néstor. Y después recuerdo también, en 2006, la primera vez que una maestra en la escuela nos habló sobre el 24 de marzo, que fue la primera vez que marché a Plaza de Mayo el 24 de marzo con mi familia, con mi mamá, mi papá y mi hermano, justo al día siguiente de mi cumpleaños. Y yo tenía miedo porque pensaba que iban a venir los militares, porque era claro, yo había entendido que el 24 de marzo vinieron los militares porque había mucha gente que se manifestaba, que salía y que militaba, y yo tenía miedo de que eso volviera a ocurrir. Pero años después entendí que hubo alguien que unos años antes había ido a pedir perdón en nombre del Estado argentino por haber callado durante tantos años de democracia por los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y lo importante que fue la derogación de las leyes de impunidad de la dictadura. Creo que eso fue algo que me resultó muy impactante porque aparte, años más tarde, ya alrededor de los 12, 13 años, conocí la historia de la Noche de los Lápices, que me conmovió muchísimo, me sigue conmoviendo, y fue una de las cosas que me impulsó luego a militar. Sí, sin duda, el compromiso con los derechos humanos que se tuvo de parte del Estado justamente a partir de la presidencia de Néstor Kirchner marcó un quiebre en relación a los gobiernos anteriores, tanto el de Alfonsín, el de Menem y el de la Rúa, porque si nos ponemos a pensar, tampoco había habido muchas presidencias antes de la de Néstor Kirchner, salvo esa semana en el 2001 en que hay una lotería de presidentes en la que cambiaba cada un día, 2 días, hasta que Duhalde finalmente se quedó hasta las elecciones de 2003. Sí, bueno, las cuestiones, como te digo, de derechos humanos, a mí me llamó muchísimo la atención la recuperación de la ESMA como museo de la memoria. Me pareció muy impactante en ese momento porque, bueno, ya había escuchado de chico, por mi familia, las atrocidades que había cometido la dictadura militar, y de repente yo me lo imaginaba como, bueno, un museo de eso, pero ¿qué habrá? ¿Viste? Me llamaba como la atención, me daba curiosidad. Y con respecto a esto que decís de los derechos humanos, eso es quizás lo que más me acuerdo en este momento de haberlo vivido desde la mirada de un niño de 8 años. Después, bueno, anécdotas. Tengo una anécdota en la escuela. Vos sabés que en el año 2003 comenzó a darse también la comida en las escuelas. Yo iba a la mañana, nos daban desayuno. Nosotros nos daban la merienda. Claro, vos ibas a la tarde. Bueno, el primer día que viene la maestra con el desayuno, traen, no me acuerdo si té, mate cocido, algo así, con unos sanguchitos de queso y dulce, ¿viste? No me olvido más. Obviamente, imagínate un salón de 3er grado, todo el mundo a los gritos, qué buena comida, ¿viste? Y en el momento en que van a servir, la maestra se para frente al salón y explica que esto era una decisión del gobierno nacional, que íbamos a empezar a tener el desayuno todos los días, que se hace un desarrollo. La verdad no me acuerdo muy bien cómo fue que lo dijo, porque pasó hace mucho tiempo, me acuerdo de la situación. Y en ese momento un compañero que estaba sentado al frente, en el banco que está de cara al pizarrón, digamos el primer banco del aula, se levanta, se da vuelta mirándonos a todos el resto
les alumnes y grita ¡Viva Kirchner! Y eso como que me quedó grabado, encima levantando las dos manos, como Homero Simpson, ¿viste? Cuando festeja, bueno, así, ¿no? Hermoso, es un recuerdo que tengo que claramente no he podido olvidar. Es que debe ser muy impactante porque, bueno, en tu caso, al igual que en el mío, ambos fuimos a la escuela pública y somos hijos de laburantes. Nosotros nacimos los dos casualmente en el año 95 con la reelección de Menem, en casas de padres desempleados o precarizados o, bueno, pasando muchas dificultades. Como comentaba, mi viejo fue echado de la industria en los 90 y changueó hasta que se recibió de docente y laburaba en zonas bastante periféricas. Y bueno, ahora me acuerdo también de él contándome en el 2005 que había un alumno de él que había viajado a Mar del Plata porque era la cumbre del ALCA. Yo claramente no me acordaba que era del ALCA hasta que luego supe que fue, pero me acordaba de eso y yo pensaba qué importante lo que se debe estar hablando en Mar del Plata como para que un chico de Monte Grande vaya hasta allá en tren con un montón de gente. Pero bueno, me llamaban la atención esas cosas. Claramente uno cuando es chiquitito, tenía 10 años en aquel momento, no entendía mucho de esas cosas. Pero bueno, hay un montón de otras que fueron muy importantes y que también nos tocaron de cerca, como la sanción de la nueva ley de educación. En nuestro caso, además, en la provincia de Buenos Aires también se modificaron los planes de estudio y como, bueno, tenemos la misma edad, cursamos la misma secundaria. Yo me acuerdo de en la escuela tuvieron que ampliar la biblioteca porque no entraba la cantidad de libros que nos mandaban desde Nación, y eso era impactante. Y aparte, yo que era como la nerd del grupo, amaba ir a la biblioteca y llevarme libros para leer en casa, y así descubrí un montón de cosas geniales. Y después me acuerdo que volví a la escuela años más tarde y vi que tenían toda la colección de libros de Galeano, de la cual yo era muy fan, pero todavía no lo conocía cuando iba a la escuela, y dije, la pucha, todo esto está acá al alcance de la vista de cualquier pibe o piba que solamente lo ve, le llama la atención el color del libro, lo lee y le cambia la vida. Me parece maravilloso pensar en ese tipo de cosas. Claro, pensemos también que una de las cuestiones relativas a la educación, un cambio muy importante durante la presidencia de Néstor, es que triplica el PBI. El presupuesto del PBI asignado a educación pasa a ser un 2% a un 6%, que no es poca cosa, ¿no? Y que fue el presupuesto más alto a la educación que hubo en la historia de nuestro país hasta aquel entonces. También, ya que estamos repasando, en el año 2006 sale la Ley de Educación Sexual Integral, que si bien se está reivindicando mucho en los últimos años a partir de las luchas del feminismo, es una ley que ya tiene más de 10 años que no llegó a su total aplicación, lamentablemente, me acuerdo también de eso, ¿no? De la discusión de las escuelas católicas, del con mis hijos no te metas, que se dio en aquel entonces, no como en los últimos años, que estuvo más presente a partir de los sectores que se fueron manifestando en contra de la legalización del aborto, a partir de esta marea verde que estuvo copando las calles en todos estos últimos años. Pero bueno, también un pequeño dato, el ministro de Salud de Néstor Kirchner de aquel momento era Ginés González García, que se manifestaba a favor de la legalización del aborto, y es el actual ministro de Salud, así que esperamos que sea ley. Y bueno, ya que estamos acá recordando los 10 años de la partida de Néstor, te quería preguntar, Nico, ¿en qué momento vos empezaste a sentir cariño, a sentirte soldado del Pingüino? ¿Qué sentiste aquel 27 de octubre del 2010? Bueno, son dos preguntas. Son dos preguntas, bueno, desarrolle. No, yo creo que yo empecé a militar en el año 2009, así activamente. Claramente la militancia que podés tener siendo adolescente no es la militancia que uno tiene más de grande, quizás más teórica, con más análisis, sino es una cuestión más práctica, de ir al barrio, de colaborar. Y yo creo que lo que a mí me hizo dar cuenta de la enorme pérdida que fue el fallecimiento de Néstor fue justamente el hecho. Fue justamente ese hecho. A partir de ahí yo empecé a notar que habíamos perdido un soldado importantísimo. No solamente en términos coyunturales, sino también en términos históricos. Néstor fue
sin lugar a dudas uno de los presidentes más importantes que tuvo la historia de nuestro país. Y a mí me queda un poco esa cuota de tristeza. Se quiere ver tristeza un montón, pero esa cosa de decir qué pena no haber tenido quizás unos años más para haberlo disfrutado un poco más en vida. Para haber disfrutado de un cuadro como era él en vida, justamente, un poco más de tiempo. Sí, a mí me pasaba que también envidiaba un poco. Mi abuelo contaba cuando yo era muy chiquitita, de hecho no me acuerdo, pero me lo han recordado en la familia, que él trabajaba en la cancha de Racing, y yo estoy muy orgullosa de compartir los colores con Néstor Kirchner. Trabajaba en la cancha de Racing y lo veía muchas veces. Mi abuelo muere en 1999 y él siempre contaba que venía el gobernador de Santa Cruz y que el tipo era diferente a otros políticos porque llegaba a la cancha y saludaba uno por uno a todos los laburantes que estaban ahí en el control del estadio, y no por creerse una estrella, sino porque era así con todos. Y yo digo, qué envidia haber compartido aunque sea 2 minutos con él, no me importa, haberlo disfrutado, haberlo conocido, haber sabido que era algo disruptivo, ¿no? Porque qué político en aquel momento le daba la mano a un trabajador, al contrario, les daba la espalda por completo. Entonces, al igual que vos, me pasa esto de cómo no lo disfruté antes. Yo me acuerdo de las elecciones del 2009. Ya en 2008 empecé a prestarle especial atención a la política, pero en 2009 me acuerdo de quedarme en mi casa esperando los resultados de la elección de Néstor con de Narváez, y ya todos se habían ido a dormir porque Néstor había salido a reconocer la derrota y yo, ingenua, no conocía cómo se manejaba todo, y yo dije, no, bueno, pero mirá, sigue sumando un 0,01 ahí esperando como si Néstor fuese a ganar. Y me acuerdo que lo defendía con mis compañeras que decían que si pudiesen votarlo, votarían a de Narváez porque era más lindo, qué sé yo, y yo les planteaba no, acá hay que votar ideas, vos no podés poner el país en las manos de una persona porque es más linda o más fea, no tiene ningún criterio. Y bueno, en 2010, cuando falleció, mi mamá estaba censando y mi viejo me despertó y me dijo, ¿no sabes quién murió? Yo dije, bueno, me estás arruinando el día que puedo dormir porque no voy a la escuela. No sé quién murió, qué sé yo. Pensé en un familiar primero, pero lo vi muy alarmado a mi papá. Y cuando me dijo Néstor, me levanté corriendo de la cama como nunca en mi vida para mirar la televisión a ver si podía creer qué es lo que me estaba diciendo. Y pasaban las horas y yo seguía pensando que era una pesadilla, que en algún momento capaz que me despertaba. Fue una impotencia muy grande el pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los buenos se van de una u otra manera? Y bueno, ya quería mucho la figura de Cristina y lloré mucho, sigo llorando porque sigo mirando videos y más para esta fecha y llorando un montón y extrañándolo, pensando en cómo hubiera sido todo si él hubiera estado, pero nos dejó una conducción enorme y con mucho coraje, como él decía. Y bueno, es lo que venimos a hacer ahora, a retomar algunas historias de compañeros y de compañeras que como nosotros no lo conocieron, bueno, algunos sí, dentro de las historias que, spoiler alert, vamos a escuchar a continuación, pero bueno, que tampoco lo conocieron, que son anónimos y anónimas como nosotros y que lo recuerdan con mucho cariño todos los días. Tal cual, como vos decís, el día del fallecimiento de Néstor fue un día de mucha tristeza para todo el pueblo argentino. Eso se pudo ver durante su funeral, la cantidad de gente que se movilizó para despedirlo. Es algo no inédito, pero sí que no se veía hace muchísimo tiempo en la historia argentina. Así que bueno, vamos a escuchar entonces, Ana, si te parece, algunos testimonios, algunos comentarios que hemos recolectado de vecinos, vecinas, que tienen algo para contar, ¿no?, sobre Néstor. Sí, y esperamos que ustedes del otro lado también se sientan identificados, porque, bueno, como les comentábamos, son historias de personas más cercanas quizá a nosotros y lejanas a la figura de Néstor, pero que lo quieren como si fuese un familiar. Yo no recuerdo haber llorado así por nadie, realmente por nadie, y algunas personas quizá de la familia te lo reprocharían y dirían, ay no, ¿cómo no vas a llorar así por un familiar? Pero realmente fue una pérdida muy grande que más que dolerme a mí, le dolía a una generación entera.
y que sin duda dejó su huella en nuestra historia, y por suerte, aunque fuimos muy chicos, pudimos ser contemporáneos y somos contemporáneos de estos liderazgos tan fuertes. Bueno, pasamos a dejarles entonces con los testimonios de algunos vecinos, vecinas, que han colaborado con nosotros para hacer este podcast, hay que decirlo, y estamos agradecidos con ellos por habernos dado esta mano y haberse animado a contar qué es, qué fue y qué será Néstor para cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Pastor, tengo 32 años y soy de Lanús. Un poco llegué tarde a Néstor porque me acuerdo que en las elecciones de 2009 no lo llegué a votar, que voté otra lista porque me parecía que no era lo que me gustaba, ese peronismo que parecía medio rancio en su momento, pero que bueno, que era lo que estaba pasando de verdad, el peronismo de verdad. Y me acerqué mucho con la muerte de él en el 2010. Y probablemente la muerte y todo lo que generó la movilización popular fue como una manera de abrir los ojos. Mi familia militantes no habían militado la campaña de Alfonsín en su momento, en el 83, pero después, cuando terminó el gobierno, cuando fracasó el gobierno de Alfonsín, se replegaron, salieron de la política. Fue un poco también al revés, fue uno convencerlos a ellos, más que ellos convencerme a mí, sino como un trabajo más de los pibes de la familia, de mis primos, de mis hermanas, de hablar con los más grandes y mostrarles cosas que quizás no estaban viendo por los prejuicios que tenían por su historia personal, digamos. ¿Y qué recordás del 27 de octubre del 2010? Me acuerdo que me despertó mi vieja con la noticia y hasta que no lo vi en la tele no lo podía creer y lo seguía sin poder creer porque era como... Nadie pensaba que Néstor se iba a morir porque era como el momento de él, era como, más allá de que no era presidente, era el momento para que él estuviera vivo y para que estuviera ahí con nosotros. Y me acuerdo que a la tarde me habló un amigo para ir a la plaza, sí, en Plaza de Mayo, y nos fuimos para allá, estuvimos 14 horas en la plaza y como a las 2, 3 de la mañana pudimos entrar a la Casa Rosada, verlo un ratito, dar toda la vuelta, volver a salir, pero lo que estaba pasando afuera más que adentro, como que era la primera vez que veía tanta gente junta por algo que yo estaba empezando a creer y era como revelador por completo, no sabía que estaba pasando eso, no tenía idea que era posible que pasara eso en la sociedad, con tanta gente por lo mismo. Y seguramente le agradecería, seguramente no le podría decir nada porque me pondría como muy vergonzoso, pero seguramente le agradecería por habernos mostrado el camino, por haber dejado todo para allanar ese camino y que nosotros hoy podamos seguirlo caminando y nada, eso básicamente, agradecerle. El resto, bueno, nada, ya está. Y quizás fue uno de los mejores presidentes de la historia y bueno, una persona que dejó su vida para que podamos seguir un camino que estaba trunco y que a partir de él volvió a verse como una posibilidad. Muy lindo relato de Rodrigo, me siento identificada, nos sentimos identificados porque, bueno, esta cuestión de, quizá por una cuestión generacional, haberlo vivido más luego de su muerte a Néstor, algo que es realmente una pena. Así que bueno, seguimos escuchando más testimonios de personas que sí pudieron disfrutarlo o ser contemporáneos a él, entendiendo mucho más de la realidad social y política que nos tocaba atravesar. Bueno, mi nombre es Carlos, soy actualmente docente, nacido y durante años vivido en Loma de Zamora. 2003 yo no lo voté a Néstor. Creí que no iba a cumplir las expectativas y en medio de tantas decepciones no lo voté en esa ocasión. Yo fui echado en los 90 de la ex Cristalú, no cobré como tantos miles de trabajadores, changueé durante el menemismo, la pasamos difícil, vimos en el 2001, marchamos en el 2001 y en el 2002 y a partir del 2003 en la fábrica voy a colaborar en algunos días de la semana con los compañeros de la cooperativa, hoy Cristal Avellaneda, y empezaron a verse acciones de reactivación del mercado interno
y de proveedores que eran increíbles para nosotros, porque no podíamos creer que eso estuviera pasando, que la fábrica volviera a producir. Y hubo un mercado que se empezó a dinamizar y ver no solamente mi laburo en la escuela, sino ver la reactivación palpable y cómo mucha gente que volvía a laburar lloraba. Y si una política económica lograba hacer eso y el ejecutante era ese tipo, obviamente que empezaba a tener mi confianza. Y recuerdo un sábado, estando en el taller de repuestos haciendo una reparación de máquinas en la cooperativa, a la cual yo iba 3 veces por semana, siendo docente, que estábamos escuchando en radio la reunión en Mar del Plata, cuando viene Bush y cuando Néstor, Lula y Chávez le pegan ese baile descomunal, y dijimos, bueno, nos plantamos frente a los yanquis, y bueno, tiene dignidad, tiene pelota y tenemos que bancar. Yo arranqué en 99 y 2000 y veíamos como los pibes llegaban en el fondo de Monte Grande doblados a la escuela porque no morfaban y se te dormían en los bancos, y la escuela faltaban los vidrios, los comedores eran desastre, no había libros, no había mapa, no había un carajo, porque hoy se habla de la no había nada de eso, pero sobre todo el hambre es esa sensación que los pibes te digan, en este barrio la mitad son chorros y la mitad son policía, decían pibes de 14 años, estamos hablando de la zona del cementerio de Monte Grande, y laburé en radio, laburé en varias zonas, y bueno, el cambio se empezó a percibir. Mi señora en ese momento, Mabel, estaba haciendo el censo, y yo venía recientemente de un trasplante de médula, del cual no estaba recuperado por un cáncer, y no pude ir, y recuerdo que desperté a mi hija en aquel momento, y ella se puso a llorar, era muy, muy joven en ese momento, y mi señora estaba consternada, como todos los comedios, estuvimos todo el día mirando televisión y no entendíamos absolutamente nada. Y no sé, porque era hincha de Racing, fanático como yo, porque el viejo ha laburado en el Correo Central, como laburó mi finado padre también, que era también peronista y perseguido e hincha de Racing. Y no sé, además de darle las gracias, creo que me miraría y se cagaría de risa. Para mí una sorpresa, una grata sorpresa en la política, porque tuvo la habilidad de saber plantarse al poder, y además porque nos hizo identificar a quiénes eran los verdaderos enemigos, dónde estaba el verdadero poder. Un transformador, uno que se salió del libreto de lo que nosotros podíamos esperar, por eso tuvo la escala política que estuvo y por eso se ganó el respeto, porque uno se puede morir, él no se murió directamente en la función pública, pero evidentemente cuando encontrás tanta gente que aún opositores que por ahí no votan a Cristina y lo reconocen validez a él, en un contexto distinto al actual por supuesto, quiere decir que evidentemente influyó notablemente, no solamente en la Argentina, sino en la política latinoamericana. Soy Mabel y vivo en Lanús. Lo voté, obviamente, sin conocerlo, prácticamente, pero bueno, aposté a él, aposté a algo diferente, a que ya veníamos muy mal, ya con el último tiempo de Menem y de la Rúa y bueno, y todo el 2000, todo el desastre, veníamos muy mal. Y bueno, Néstor era como un cambio, era apostar a algo sin saber qué podía pasar. Daba confianza, sí, realmente sí, todo lo que decía era muy, muy creíble. Con Néstor vino este cambio, esta cosa de poder entender la política desde otro lugar y también lo que uno vivió, ¿no? Lo que mejoró nuestras vidas a partir de ahí, lo que se reactivó, la economía, el trabajo. Yo cobraba una pensión de hacía un par de años ya y cobraba 145 pesos. Y fui a cobrar al banco los 145 pesos y bueno, me acuerdo que el cajero contaba billetes. Bueno, yo pensé que mientras me hacía mi ticket contaba otro dinero. No, era para mí. Me dieron, me acuerdo que 880 pesos y yo iba a buscar 145. Entonces
y era cuando hizo el reajuste de las pensiones y jubilaciones. A mí me prestaban una tarjeta de crédito para comprarle zapatillas a los chicos, compraba así en 2, 3 cuotas las zapatillas, alguna ropa. Y me acuerdo que lo primero que hice con esa plata, como yo ya no la esperaba, lo que hice fue ir a pagarle a la persona que me prestó la tarjeta las cuotas que me faltaban de las zapatillas. Parece una tontería, pero era un montón, era una cosa que decís, no lo puedo creer. Tremenda, no podía creer lo que estaba cobrando. Me dieron un ticket largo, pero no sé, un choclo. Y bueno, y con esa plata también con ese dinero hicimos todo un cerramiento en la casa, lo cual estábamos muriéndonos de frío realmente porque era todo abierto, un sector abierto, entraba mucho frío y con ese dinero hicimos todo el cerramiento. O sea que siempre digo que ese cerramiento me lo colocó Néstor, me lo puso Néstor. Realmente es así, ese cerramiento es como que él me lo hubiese dado. El día que Néstor murió, yo estaba haciendo el censo, no me olvido más, creo que eran como las 2 de la tarde y toco el timbre en una casa y sale un señor y me dice que murió Néstor. Bueno, el hombre estaba consternado. Yo, bueno, no quiero pensar cómo me quedé helada realmente. Bueno, es lo que le pasó a mucha gente, obviamente. Y me acuerdo que terminé el censo, me fui a mi casa derecho a que quería ver algo, quería mirar la televisión y ver qué había pasado. Me parecía mentira lo que había escuchado. Yo siempre pensé que cuando mi abuelo contaba de Perón o cuando veía los videos de Perón, Evita, que la gente salía a la calle y lloraba y lloraba y lloraba, yo decía, pero esto es una cosa que no lo puedo creer, no me cabía en mi cabeza llorar por alguien que uno ni conoce. Y a mí me pasó eso. Yo de Néstor nunca me voy a olvidar, era llorar todo el día, era mirar la televisión, no sé lo que le diría. Gracias, me parece hasta poco. Gracias no solo por lo que a uno le puede haber llegado materialmente a través de sus políticas, pero por habernos dado la oportunidad, por lo menos hablo de mí, de haber aprendido algo de la política, ¿no? O haber empezado a militar, porque si de alguna manera estuve haciendo militancia con la gente en mi trabajo, donde sea, la verdad que despertó cosas insólitas en mi persona. Hablo de mí, y yo sé que a mucha gente le pasó lo mismo y a mi familia ni hablar. No sé, le pegaría un abrazo, le agradecería por todo lo que hizo, por esto que te estoy diciendo, por darnos esta oportunidad que la verdad que fue increíble salir de cómo el país estaba en ese momento, salir de esa situación. Y yo te conté una historia que era una tontería, era ir a pagar un par de zapatillas, poner un cerramiento porque teníamos frío, pero bueno, fue gracias a Néstor. Así que, ¿qué le voy a decir? Gracias. Y fue un referente, fue alguien que me enseñó a poder hablar de política, a entenderla, mejor dicho, a entenderla, porque en definitiva es cierto, siempre me acuerdo cuando mirábamos los noticieros en las épocas de Menem, Cavallo, y escuchábamos a Cavallo, que era ministro de Economía, y decíamos, qué difícil que es toda la economía y la economía de un país, Dios me libre. Claro, hablaban difícil, hasta que, bueno, vino Néstor y vino toda esta gestión, y Cristina, bueno, ni hablar de Cristina, pero cuando llegaron ellos, bueno, todo fue diferente. O sea, este cambio que se produjo a partir de Néstor, y esta brecha que si bien estuvo siempre en la historia, obviamente, pero bueno, esto se profundizó gracias a ellos, nos abrieron los ojos. Mi nombre es David Fernández, tengo 30 años, vivo en Lanús, en el barrio La Maquinita, desde que nací. Yo empecé a militar activamente a los 17 años, en el 2007, en la JP, en la Juventud Peronista de Lanús. Cuando asume Néstor era más chico, pero me acuerdo de
haber ido a la plaza, a la Asunción. Por mi familia corre la militancia desde siempre. Mi viejo falleció en 2004, pero toda una vida de militantes, de trabajadores sociales. Mi vieja tiene ya casi 40 años de trabajo social en el barrio con el comedor y de militancia política. Yo una vez que terminé el colegio y me metí de lleno a la política, a la militancia política y comencé mi camino. Creo que en ese momento y después más adelante los jóvenes nos volcamos a la política porque había un proyecto y había dos personajes como el de Néstor y Cristina que nos invitaban a la militancia, que nos enseñaron a que la única herramienta de transformación es la política y que nos teníamos que meter si queríamos que las cosas mejoren, si queríamos que las cosas cambien en nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestra provincia, en toda la Argentina. Y desde ahí me nació tener una militancia activa, hacerme cargo de la referencia de mi barrio y empezar a trabajar, a ver las problemáticas del barrio y acompañar al laburo que hizo mi vieja durante tantos años y ver qué cosas nosotros podíamos aportar. Néstor fue muy importante, fue el que nos abrazó, el que nos invitó a caminar en la política. Hay una frase, creo que fue el último acto de Néstor, que fue en Lanús, donde yo me pude sacar una foto, es la única foto que tengo con él, es una foto que me marca mucho. Fue cuando nos dijo que seamos transgresores, que la juventud tiene que hacerse cargo de su historia, de lo que viene, y tiene que hacerse cargo de una forma activa, de que tiene que estar discutiendo las problemáticas del barrio, las problemáticas de la escuela, las problemáticas de la familia, las problemáticas de la provincia y poder dar su aporte, ¿no? Con militancia, con trabajo, con ganas de cambiar la realidad. El día de su muerte, acá justo me estaban censando. Si bien teníamos un montón de compañeros que estaban haciendo el censo por el barrio, ese día tenía una nenita muy chiquita, bebé, me tocó quedarme con ella y en el momento que me estaban haciendo el censo nos enteramos de la noticia, todos mirando la tele, todos nos pusimos a llorar, nos pusimos mal y a no entender lo que estaba pasando, a decir ¿y ahora qué viene, no? Primero pensar en cómo estaba Cristina, si iba a estar fuerte, si podía soportar tremenda noticia, qué iba a pasar en la política argentina, qué iba a pasar con el proyecto que nosotros veníamos militando, porque se iba uno de los líderes más importantes, ¿no? Que teníamos, una conducción política de las mejores de la historia argentina. Entonces, nos cruzaban un montón de cosas. Después, más a la tarde, nos juntamos con los compañeros de la JP, nos fuimos a la plaza, muchos se quedaron a poder entrar a verlo. Tocó venirme porque tenía la nena que era bebé, muy chiquitita, tenía mi responsabilidad como padre, pero fue un día muy doloroso. Para mí Néstor fue, como decíamos en una canción, el Perón de nuestra generación, fue la esperanza. Veníamos de años de mucha problemática en Argentina y este flaco del sur nos dijo que nos proponía un sueño y que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y lo hizo y después de eso nos invitó a caminar junto a él, junto a Cristina, junto al Proyecto Nacional, a todos los compañeros, con unas ganas muy, muy fuertes de que la juventud se vuelva primero a creer en la política, porque había un descreimiento muy grande en la política antes que venga Néstor. Yo creo que si hay algo que marca Néstor es eso, es el hombre que nos hizo volver a creer en la política. Si estuviera acá y tuviera la oportunidad de decirle algo, como ese día que me saqué la foto, es decirle gracias por todo lo que hizo y que vamos a estar acá siempre, como nos enseñó él, no vamos a dejar nuestras convicciones en la puerta de ningún lado, que vamos a luchar por lo que menos tienen y que vamos a estar bancando el Proyecto Nacional, que vamos a estar bancando a Cristina y que gracias por esa semilla que sembró en nosotros que hoy están floreciendo. Muchas gracias a todos, a todas y todes por estar del otro lado, por hacernos mutua compañía, escuchando estos recuerdos, estos testimonios de personas que quisieron, que quisimos
a Néstor Kirchner en el 10º aniversario de su partida física. Esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que se hayan emocionado como nos emocionamos nosotros con esta fecha, y dejamos a continuación las palabras del propio Néstor, un poema hermoso de un compañero que leyó en un discurso y que casi parecía adelantándose a su partida, y que por eso nos emociona tanto. Esperamos que tengan una hermosa jornada y bueno, desde ya, y como siempre decimos, gracias Néstor. Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón, una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.